¿Qué tal? Vamos a dar un minutito en lo que se nos está conectando nuestra invitada. Parece que ya me está solicitando. Déjame nada más darle la introducción antes de tenerte como invitada. Bien, el día de hoy, continuando con la celebración del año del Instagram, de este Bookstagram en la mira de los libros, hoy concluimos este festejo con otro live más sobre literatura japonesa. Y vamos a hablar sobre Nakahara Chuya. Bueno, específicamente yo tengo en mis manos el libro Abrazando las Estrellas, que va a ser un poemario. Y bueno, para esto vamos a viajar a Chile y vamos a traer a nuestra invitada que vive en aquel país. Y bueno, ya son las 6 de la tarde, por eso comenzamos un poco más temprano el live de este día. Va a quedar grabado y obviamente, bueno, voy a traer a mi invitada que ya está aquí presente. Ok. ¿Ya pudiste entrar? Listo, ya estás ahí. Hola, ¿sí nos escuchamos, sí, verdad? Sí, yo lo escucho bien. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Sherry. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues bueno, antes de comenzar, bueno, a platicar un poco sobre Nakahara Chuya y sobre, obviamente, su libro Abrazando las Estrellas, o bueno, el poemario es este poemario y este autor bastante importante. Mi pregunta sería, ¿cómo surge? Y eso se me olvidó hacerlo con mis anteriores invitados, bueno, porque eso lo hice en el podcast con ellos, pero aquí contigo, que es la primera vez que nos vemos cara a cara también y platicamos sobre literatura japonesa ya en vivo, eh, ¿cómo surge tu pasión por la literatura asiática, o en este caso por Japón y la literatura japonesa? Pasa que yo, tipo 2019-2020, vi un anime que es muy conocido en general, que es Bungo Stray Dogs, y uno de los personajes que más me llamó la atención fue Dasai. Y dentro de la vida de Dasai entra Kutagawa, entra Chuya y un sinfín de escritores más, y me encantó este mundo. No, y ese anime ya, bueno, siempre le hago spoilers, va ya en la quinta temporada, que se estrena el 12 de julio, si no me Sí, recuerdo. Y obviamente otro de esos personajes, otro, vamos a decirlo así, otro chico Bungo, es justamente Nakahara Chuya, que es un personaje muy peculiar, y bueno, y en la actualidad también es uno de los poetas más importantes. Se le conoce como un poeta moderno, ¿no? De este género. No solo escribió en su momento haikus, sino también, bueno, ya una poesía más desarrollada y que vamos ahorita a estar platicando algunas de sus características. Nakahara Chuya, bueno, ya comenzando, obviamente Nakahara Chuya nace en Yamaguchi, si no me recuerdo, aquí lo dice uno de su libro. Eh, este libro es editado por Satori, que es una de las editoriales creo que más hermosas que tiene todo este trabajo de literatura japonesa. Y bueno, sus poemarios son bellísimos, en especial este de Nakahara Chuya. Nace el 29 de abril de 1907 en una familia acomodada que, bueno, va a tener aficiones literarias y cosmopolitas. Y a partir de la edad, ya desde muy niño, él es de estos autores que aprende a leer literatura, ¿no? Aprende a tener conocimientos sobre este género de la literatura y también la poesía. Obviamente a lo largo de su vida, él ya sabe qué es lo que quiere estudiar, que es la escritura, y sobre todo tiene, ¿cómo podemos decirlo? Tiene como una negativa por parte de los padres, en este caso, pero Chuya se va a romper con ese esquema. ¿Por qué? Porque el papá, si no me recuerdo, creo que era un doctor militar retirado y que, bueno, quería que siguiera los mismos pasos. Aparte de que Chuya es el mayor de, no sé si de 4 hermanos, si no me recuerdo. Y bueno, ahí como que querían que él fuera la cabeza siguiera los pasos de la familia. Chuya Nakahara, a la edad de 15 años, o un poquito antes, bueno, va a entrar en contacto con el primer gran contacto poético, que es la poesía del dadaísta Shinkichi. Y esta poesía, obviamente, lo va a influir también en su desarrollo como escritor. Ya más joven, a la edad de, si no me recuerdo, creo que serán como 15, 16 años, bueno, una edad más o menos cerca de los 20 años, vamos a ponerlo así, él se traslada a Kioto, ¿no? En busca de ya empezar con una carrera literaria. Y en esta carrera literaria, él va a encontrarse o va a conocer a una
mujer, la cual va a ser como su amor, uno de sus, el primer gran amor y el único, que es Yasuko Hasegawa. Yasuko es una actriz que también como que tiene este deseo y este sueño por luchar por ser actriz, ¿no? Y los dos se van a Kioto, viven juntos, y bueno, a partir de aquí comienza ya la carrera literaria de este grandioso autor, que obviamente, bueno, sabemos que va a tener una serie de complicaciones, una vida bastante melancólica, triste, pero que lo va a reflejar muy bien y lo va a plasmar en cada uno de sus poemas. ¿Algo que nos quieras más comentar sobre el autor? Que en cierta parte me encanta que te hayas llevado muy bien con el libro, porque yo también, sí, yo también lo tengo. Y el orden en el que están las cosas, porque hay muchos factores que importan aquí, como la relación que tenía con su papá, y que en 1915 murió uno de los hermanos de Chuya, y debido a esa gran tristeza, él decidió escribir poesía. Sí, no, y aparte de esa influencia, bueno, bueno, adelantándome un poco, su rompimiento amoroso con Hasegawa y esta rivalidad con Kobayashi, si no me recuerdo que es el editor, esta rivalidad Sí. el mismo amor que da por esta actriz lo va a llevar a escribir mucho, lo va a llevar a hacer una poesía muy melancólica, que obviamente pues, se refleja en muchos de sus poemas. También es muy interesante destacar esta parte de que el autor es, toda esta, tiene primero, tiene una obra literaria o tiene muy pocos poemarios, en realidad creo que son dos o tres, si no me recuerdo. Y él empieza a publicar en revistas, también aquí lo menciona en su biografía. Y va a llegar un momento en que todo esto, toda esta obra que hace que Nakahara sea importante, se pierda, ¿no? Creo que es por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando Kobayashi lo rescata. Kobayashi es uno de los críticos, bueno, aparte de rival de amores, es uno de los críticos más importantes a cuestiones literarias y poesía. Él va a rescatarlo y va a hacer que se publique, obviamente, algunos de los libros o algunos de estos poemarios que el autor Nakahara Chuya, bueno, al día de hoy los tengamos en esta colección del poemario de Satori, y que creo que es muy, muy interesante porque también la estructura de este libro nos va contando cómo va evolucionando el mismo autor, ¿no? Podemos partir desde, a lo mejor, desde un ambiente más previo al fallecimiento de su hermano, y después cómo va a ir evolucionando en Kioto, en Tokio también, hasta llegar a su muerte, que obviamente también eso es importante destacarlo, porque una de las características que siempre creo que comparten muchos de estos autores, los dos anteriores que se hicieron en el live, Kawabata, Dazai y ahora Nakahara, es que muchos de ellos lamentablemente fallecen o pierden la vida en formas tristes, ¿no? Vamos a decirlo así, trágicas un poco, y que también nos dan a entender que hoy en día estos autores son valorados impresionantemente y que vuelvo y repito, en las escuelas japonesas, sobre todo a nivel preparatoria y universidad, estén muy interesados en sus obras y que se les haga una revalorización a los mismos. Sí. ¿Algo más ahí que podamos comentar? No lo sé. La verdad es que en cierta parte, como lo de las muertes trágicas que suelen tener, la de Chuya sí me dejó como con un dolor en el pecho. Él falleció de meningitis el 22 de octubre Así de es. 1937, murió a los 30 años. Muy joven. Es impresionante cómo también la vida de Akutagawa, que llegó hasta los 35, mueren muy jóvenes, lamentablemente. Igual, por ejemplo, Dazai es lo mismo, también pues fallece más o menos en una edad joven, pero todos fallecen en circunstancias que al final de cuentas son trágicas, ¿no? El mismo Nakahara Chuya padece, bueno, no podemos decir que padece, sino tiene a lo mejor cierto tipo de padecimientos mentales que también van a influir, obviamente, en su deterioro, no más bien, en que empiece a caer su salud, ¿no? Y empiece a sentirse, creo que cada vez más se refugie en su salud, bueno, más bien se refugie en la escritura para tratar de dejar como un legado, que al final de cuentas, bueno, hoy en día, pues aquí está en este libro bastante interesante,
que es Abrazando a las Estrellas. Si no me recuerdo, es editado en el año de 2000, y aquí estaba, es parte de la colección poética. Si no me recuerdo, creo que es 2017 el que yo tengo. No, Parece 2020. que sí. 2020. Es 2020. 2020 es la traducción, bueno, la traducción, es la obra, obviamente la traducción corre a cargo, si no mal recuerdo, aquí tengo el nombre, de Marco Recuero, que obviamente la traducción es muy interesante porque antes de hacer el análisis de todos los poemas, o más bien de leer esos poemas, el traductor hace un estudio bastante importante de cómo va evolucionando Chuya, ¿no? Y ahorita lo que comentábamos, desde sus comienzos, toda esta parte y trabajo en Kioto, y luego podemos decirlo, como sus dos etapas, una etapa previa a una enfermedad o a estos problemas mentales, y después póstumo a los problemas mentales, ¿no? Dos de sus obras más importantes son Canciones de la Cabra, uno de los poemarios, y el otro va a ser Canciones de los Días Pasados. De verdad que hasta esos títulos van a aludir muchísimo a cómo Chuya hace estos poemas. Alguna característica ahí importante de la construcción de los poemas de Chuya, que, bueno, obviamente aquí lo mencionan, ¿no? Pero algo así que podamos mencionar. Yo creo que las palabras que usa para dar a entender sus poemas, porque uno, para leer poesía, uno tiene que sentirla. Y me pasa mucho con un poema en especial que es sobre la tristeza ya maculada, que me llega mucho. Por eso pienso que las palabras que usa para expresarse. Sí, y bueno, y aparte de esa característica que estás dando de la sensación y del sentimiento que transmite el poema, también está como la cancionalidad, bueno, no sería cancionalidad, como el tono, ¿no? O sea, hay algunos momentos en donde estos poemas suenan como a canciones. Bueno, y aparte Nakahara Chuya hace como que les da un toque especial en esa parte no solo de la melancolía, sino también en la construcción del mismo poema. Si no me recuerdo, y aquí en el libro lo va a mencionar casi al último, justamente habla de cómo se construyen estos poemas, de que les da cierta intencionalidad, cierta musicalidad, que también puede destacar, no rimas necesariamente, sino como darles un tono, un toque, una entonación que el mismo Chuya hacía en ese momento, ¿no? Y algo interesante también que hay que destacar, bueno, no quiero adelantar el spoiler del capítulo del podcast, pero justamente platicaba un poco de eso con mi invitada, de esa intencionalidad que le da a los poemas, la entonación de un principio, del final, y de las características, y del tratar de que sea un significado profundo en cada uno de los poemas. Creo que es algo muy, muy interesante. A mí me costó, justamente, y lo tengo que hablar abiertamente, me costó mucho trabajo leer a Nakahara Chuya en su momento, porque llega un momento en que como que no conecta algunas cosas, ¿no? O sea, me quedo como con dudas de algunas palabras, y la traducción, a pesar de que es muy buena y tiene notas al pie de página que nos explican y nos caracterizan los poemarios, ¿no? Y que nos dan referencias, eso también es muy importante, nos dan referencias de cuándo escribe cada uno de los poemas. Todavía yo me quedaba con algunas dudas sobre el mismo poemario. Y algo que traté de hacer, bueno, es como buscar siempre el significado de las palabras. No, soy de los que siempre raya el libro, y ahí voy haciendo mis anotaciones de qué significa cada palabra, de qué intencionalidad trataba de buscar el autor como para complementar todo esto, porque de verdad Chuya Nakahara es muy, muy profundo, muy melancólico, vuelvo y repito, pero también te transmite ese sentimiento, te transmite esa emoción que nos permite en cierta forma que hoy en día podamos como, bueno, yo en mi caso deseoso de que haya traigan más poemarios de él, ¿no? Porque sé que no es, todo no es la obra traducida completa de Nakahara Chuya, sino hay más. Sí, pienso lo
mismo. De hecho, hay una edición en inglés que se llama Poemas de los días pasados y no he tenido la oportunidad de tenerlo y darle una ojeada, pero lo he buscado en internet y creo que sí, faltan demasiados poemas aquí. No, y faltan muchas cosas. Siento que el autor lo podemos explotar mucho más y que nos permita conocer más a profundidad toda su obra, ¿no? Y toda la trayectoria que él ha tenido. Los temas en el poemario, bueno, son diversos, ¿no? Podemos hablar pero todos van a tener como esa carga melancólica, eso es lo principal, esa carga de tristeza que el autor tiene. Obviamente lo va a reflejar en muchos temas, ¿no? En la muerte de su hermano, lo va a reflejar en su ciudad natal, en donde nació, en Yamaguchi, porque va a haber un momento que él está en Kioto y como que va a tratar de remembrar o de recordar todo ese momento y esa felicidad que tuvo en Yamaguchi. Tema clarísimo, varios poemas hacia su primer amor, su examor, digámoslo así, a la actriz Yasuko Hasegawa. Y también, bueno, creo que por ahí se menciona también el poema de a lo mejor alguno de sus hijos, que también hay que recordar que Nakahara estuvo casada. Bueno, a pesar de que su primer amor fue el que más lo tocó, él se casó y tuvo familia, que eso también es importante destacarlo y que no es un personaje como otros, ¿no? Sino es un ser humano que al plasmarlo en sus obras nos deja conocer parte de su esencia. Y algo interesante y que creo que vamos a coincidir en todos estos autores bueno, por lo menos que hemos leído, Nakahara Chuya, Ryonosuke Akutagawa, Osamu Dazai, y algunos más, ¿no? Muchos bungo, podemos decirlo así, son genios, bueno, a mi gusto, y a lo mejor puede sonar trillado, pero son genios rotos. Genios que en su momento plasman sus palabras y que la sociedad en su momento no los entiende, ¿no? No, como que a veces yo digo, son adelantados a su tiempo, que eso también como es algo muy interesante, que vale mucho destacar en cada uno de estos autores. Y sería también muy interesante ver todas las conexiones que van teniendo cada uno de ellos, ¿no? Que en Bungo, pues bueno, hay muchas referencias, pero en la vida real habría que ver qué tantas conexiones tiene. Exacto. De hecho, hay un anime que yo vi, no es muy conocido, que primero es un juego y después se hizo una adaptación al anime. Se llama Bungo to Alchemist. Y en general, más que Bungo to Alchemist lo dice todo. De hecho, el personaje principal es Akutagawa y se explica por qué Chuya le puso y apodó a Osamu Dazai Flor de Cerezo. Como también se habla de la vida de Chuya, de la relación que tenían con Dan Kazuo, que ahí tenían como, los chipeaban, Dan Kazuo tenía aparejado a Osamu Dazai y Chuya. Y eso se habla, de hecho, en la novela de Dan Kazuo. No, y hablando de Dan Kazuo, bueno, él pertenece lo habíamos dicho, la escuela, bueno, el movimiento decadente o el movimiento Buraiha, que es este grupo de personas que, bueno, son críticas al tradicionalismo japonés. Lamentablemente en español no han traducido todavía nada de Dan Kazuo, pero sí tenemos ya obra de Oda Sakonosuke, Ango Sakaguchi y Ryonosuke Akutagawa, pero Dan Kazuo Dan es creo que uno de los que hace falta como para entender más a profundidad todo el movimiento Buraiha, ¿no? Y las conexiones que obviamente se pueden dar en todo esto que estamos ahorita revisando en Nakahara Chuya. Mencionaste uno de los poemas que más te impacta, ¿no? Ahorita que creo que tiene que ver con la tristeza, ¿no? El título es, si no me recuerdo, si no ahorita me lo vas a recordar. Ya. Es la tristeza, ¿no? O Sí, la tristeza. La tristeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que te hace, que te impacta? ¿Y qué es lo que o sea, ¿por qué te identificas con él? Porque pienso que las personas en cierta parte de su vida, sin importar la edad ni el momento, sufren y sienten mucho. Yo soy una persona muy sensible y las cosas a mí me llegan muy de golpe. Entonces cuando lo leí es como una mala decisión. Como leer Osamu Dazai cuando estás en un mal momento, así mismo fue. Oh. Leer ese poema y sentirme muy mal conmigo misma. Entonces sentí que tocó algo en mí, pero está bien, o sea,
me duele porque siento que yo no podría expresarlo de una manera mejor, como ese dolor profundo, una verdadera tristeza. Sí, y hay muchos poemas, ¿no? Que al final de cuentas nos llevan a cierto momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí, el de Nakahara, el que a mí me llamó mucho la atención es el de Michiko, por ejemplo, que es uno de estos poemas que nos permiten ver el deseo de Nakahara sobre una, bueno, obviamente sobre Yasuko, Hasegawa, y cómo va expresando esas emociones, esos sentimientos, pero también cómo va expresando lo que él quiere de ella, ¿no? La forma, la parte física. Por ejemplo, aquí, en el de mi chico, que aquí está en la página 65, si no me recuerdo, es, tus pechos son como el mar, se mecen con serenidad. Una costa rocosa se extiende blanquecina, bajo el cielo lejano y con las olas azulinas. Sopla mientras una fresca brisa que atraviesa la copa de los pinos. Tus ojos sublimes reflejan la inmensidad del cielo. Rápida sucesión cambiante de las olas y la orilla. Contemplan sin necesidad de verlos. Barcos navegando a toda o a media vela. Obviamente, bueno, falta mucho por leer de este poema, pero lo que me gusta es como todo esto, cómo va describiendo cada una de las cosas de las facciones de mi chico, y también algo interesante, bueno, aquí al final dice, frágil tu nuca es como el arco iris, carentes de fuerza, tus brazos semejantes los de un bebé, cuerda, canto, nexo, presteza, melodía, si bailas, el mar alabará el dorado, sol poniente por lágrimas humedecido. Allá a lo lejos en alta mar, rebosarán calmadas las aguas y yo veré tu aliento a punto de extinguirse en el cielo. O sea, como que, en cierta forma, aparte de que yo siento que es como decirle adiós a este amor, siento que todas, cómo va en su escritura, cómo va traduciendo el cuerpo, todo lo que él observa, ¿no? Creo que es algo también muy interesante que los autores de literatura japonesa, y sobre todo en poetas, ellos ven la eternidad, el instante, y lo plasman en una eternidad, ¿no? Que son las palabras que yo reflejaría, que es esa eternidad del instante, retomando un poco a Matsuo Basho, que es el padre del haiku japonés. Pero aquí esto se plasma también en poesía, y de verdad creo que es muy interesante ver cómo Nakahara ha hecho una poesía tan profunda que también nos muestra como las diferentes facetas que él tiene, ¿no? Y que obviamente lo hemos estado aquí practicando en algunos de sus libros, de sus poemarios, que bueno, vienen plasmados en este pequeño librito, y que se lee, que yo recomendaría que lo lean 2 veces para entender bien al autor, porque si nada más lo leemos una sola vez, nos vamos a quedar con dudas. Y yo por lo general, eso sí fue lo que hice, leerlo 2 veces, como para profundizar cada vez más en el autor. Otra característica que se me está olvidando de este poemario, bueno, viene, muy importante, viene la traducción en español, viene en japonés, bueno, lo que es japonés, que es el román, bueno, y su cuestión en japonés, iba a decir en hiragana y en katakana, pero no distingo muy bien cuál de los dos sea. Así que viene eso, y también hay que destacar, muy importante, que Nakahara Chuya va a alabar, si podemos decirlo así, o a imitar, más bien, a Rimbaud. Rimbaud es un poeta francés que él va a traducir muchas de sus obras. Nakahara Chuya no solo va a ser poeta, también va a ser traductor, que eso es importante. Y la influencia de la poesía, tanto francesa de Rimbaud como de Verlaine, van a hacer que el autor tenga una mayor característica, ¿no? Como que unió sus 2 técnicas, lo que es la parte del dadaísmo japonés, por parte de estos monjes, y ahorita voy a tratar de buscar algo para definir bien qué es dadaísmo, y la parte de la poesía francesa a través de estos 2 personajes, ¿no? Que es melancólica, que tiene un cierto tipo de toque, que nos va a hacer que obviamente Nakahara destaque muchísimo, y hoy en día, bueno, aquí su obra esté traducida al español. Esperemos que traduzcan más muy pronto. Tengo aquí en manos, porque me acuerdo que estaba buscando Abrazado a las estrellas que tenía ahí abajo,
en los libros y encontré que tenía este, que se llama Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Oh, hablando de Rimbaud y más que, sí Rimbaud, porque es el que al que imita, ¿no? Bueno, la imagen lo podemos ver, el sombrero, si no me recuerdo, como una chaqueta, no chaqueta, como un saco, una bufanda, el cigarro, si no me recuerdo también, una postura en específico del mismo autor, que justamente creo que es, bueno, esta es la foto, qué bueno que lo diré, y que justamente eso va a hacer que, bueno, sea muy característico Nakahara Chuya. Pero en el caso de Rimbaud, bueno, también aparece, si no me recuerdo también, no sé, sí aparece Mungo, ¿no, verdad? Sí, aparece en la tercera temporada cuando hablamos de cuando Dasai y Chuya tienen 15 años. Oh, también aparece. Es que yo solo, he de ser sincero, solo he visto la primera temporada. Y tengo que seguir bien. No, hay spoilers muy grandes. Tengo que ver las demás porque tengo pendiente también para futuro episodio del podcast hablar justamente de todo esto de todo el fenómeno Bungo, que hoy en día, bueno, creo que está más fuerte que nunca y también creo que eso es muy interesante destacarlo. Así brevemente, arte es Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud, es poeta francés célebre por su poesía transgresiva y temáticas surreales, que influyeron en la literatura y artes modernas, como el decadentismo, la prefiguración del surrealismo y la generación beat. Él nace en Charleville y comienza a escribir a la corta edad de 16 años. Poemarios parnacionistas y simbólicos. Un poco como, también me recuerda un poco a Nakahara Chuya, ¿no? En esta parte, porque Chuya escribió muy, muy jovencito, primero haikus y luego ya la parte más poética. Sí, partió con el haiku por su madre y después, tipo como en el año tenía como 8 años, 8 años, empezó a escribir poesía y en 1923 fue a Kioto. Y me hace mucho ruido porque se habla de que Rimbaud, en cierta parte, entre sus 16 y 20 años, era un poeta rebelde, era un adolescente rebelde. Y eso se ve mucho también en Chuya cuando su padre lo obliga a ser parte de seguir lo que él hizo, que sería ser un doctor. Él decidió escribir poesía. Sí, justamente en esta época siento que todos estos escritores, junto con Akiko Yosano, si también podemos mencionarla, son transgresores, ¿no? O sea, rompen con el esquema de la tradición japonesa. Y Maichuya, bueno, destacarlo, es uno de los, también podemos llamarlo el rebelde de la poesía, en cierta forma, porque nos permite ver toda una, desde sus ojos, otra forma de entender a Japón. Y bueno, en este caso, pues bueno, se refleja mucho en todas sus obras, o si no me recuerdo, son 2 poemarios los que él tiene. Uno que sí logró ver la luz, bueno, él lo vio, y un segundo que, bueno, fue póstumo a su fallecimiento y que, bueno, fue Kobayashi quien lo publica, ¿no? Y quien, a pesar de ser un acérrimo rival de amores, pues bueno, también reconoce que Nakahara Chuya es de estos autores que debe ser revalorado, recuperado y que debe tener la misma importancia que todos los autores que ahorita también hemos estado mencionando. ¿Algo más que podemos comentar sobre el autor? Quería tocar un punto, ¿sí? Porque se mencionó a Akiko, y Akiko era feminista y pacifista. Ella también ayudó en la guerra y justo falleció en esos tiempos, entonces su muerte pasó totalmente desapercibida. Y creo que uno, dentro de los escritores que hay que tomar en conciencia más allá de Dazai, que es uno de los más conocidos junto a Natsume Soseki, podría ser Mori Ogai, Kenji Miyazawa, y a pesar del odio que le tengo, Junichiro Tanizaki también es un muy buen escritor. Sí, no, y son muchos. O sea, ahorita, si hemos de mencionar, como una nota, yo no he leído Kenji Miyazawa, no lo he leído,
Mori Ogae, tengo ya al fin pude conseguir uno de sus libros, que es En Construcción se llama, y me faltan muchos. O sea, Sí, si vemos muchos son autores de muy esa época, buenos. son demasiados y que también nos permiten, bueno, comprender desde diferentes puntos de vista los ojos, desde sus ojos más bien, todo lo que es Japón en sí, ¿no? Y obviamente, pues bueno, la industria cultural que hoy en día nos permite conocerlos, que no es nada más los libros, sino también es este anime de Bungo, pues bueno, nos deja con muchos deseos de conocer a más personajes, de que, aparte de que aparezcan en Bungo, de que los podamos conocer a profundidad. Por ejemplo, a mí me encantaría ver en Bungo, como a título personal, aunque sé que está ahí presente, no recuerdo bien, Mishima, por ejemplo, sería Mm. interesante verlo, un Ken Saburo Oe, por ejemplo, como un autor actual. Por ejemplo, por aquí dicen, tanto odio al Tanizaki, pues sí, era muy especial. Aunque también hay otros, depende de, si vamos viendo cada uno de los autores, las rivalidades que se tenían, la admiración que se tenía también creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Osamu Dazai tenía una admiración a Soseki, ¿no? No, o bien, si no me Ah, recuerdo, Kusanagi. a Kutagawa, perdón. Había una rivalidad entre Tanizaki y Akutagawa, por ejemplo, ahí sí no me recuerdo, que se menciona, bueno, que lo menciona Kanako Kamoto, en La Duya Doliente. Y un sinfín de autores también están ahí que podemos ir viendo cada una de las conexiones, ¿no? En el caso de Nakohara Chuya, se menciona, bueno, sus primeros contactos, la parte de Kobayashi, que era uno de los editores, también se menciona y aquí, y lo tenía apuntado. Ay, ¿dónde está? Que es cuando se va a Kioto, ahí conoce a el autor, si no me recuerdo, aquí debe estar. No, sí habla de Kobayashi, pero no es Kobayashi. Taro Tominaga. Taro Tominaga es uno de los primeros contactos con literatura japonesa y poetas japoneses. Y bueno, y a partir de aquí, desde que él llega a Japón, su simbolismo, tanto el dadaísmo como el simbolismo van a tener mucha influencia en Shuya, con lo que ya hemos mencionado, Verlaine y Rimbaud, que esto se va a ver en el cuaderno de 1924, ¿no? Que, bueno, aquí viene plasmado, y que creo que es interesante ver cada uno de estos, de estos poemas que también se destaca en este librito, que sí, vuelvo y repito, hay que leerlo y releerlo 2 veces porque luego a veces uno no va a entender toda la profundidad que tiene este autor. ¿Qué otro poema te llamó la atención aparte de Tristeza, que fue con el que conectaste más? La verdad es que los tengo con marcados, con unos papelitos, y son demasiados. La verdad es que a todos les tengo un gran cariño y no podría recordar realmente cuál, pero podría ser la canción del verano que se va. Ese otro también que me gusta, es la página 45. 45. La canción del verano que se va. Sí, también es muy, muy bello porque obviamente, bueno, nos va a reflejar como todo lo que él observa en ese momento, ¿no? En Nakahara Chuya. Y a pesar de que también lo refleja, bueno, termina haciéndolo con la lágrima del insecto, como con palabras que hablan de melancolía. No es una melancolía reflejada, vuelvo y repito, a una temática, sino es como al momento, a lo que él observa. Eso también creo que es algo fundamental. Y que muchas veces también vuelvo y repito, hace alusión a su ciudad natal, a Yamaguchi. Justamente cuando él fallece, en Yamaguchi se instaura, si no me recuerdo, no sé si es Yamaguchi o Osaka, pero se instaura el premio Nakahara Chuya, ¿no? Para los poetas de esa región. Creo que aquí lo dice, casi aquí al final, no sé si es aquí, creo
es por aquí, pero sí se menciona que cuando él fallece se establece este premio ahí en la parte, un premio de poesía con su nombre y en la región donde él nació, ¿no? Y vivió parte de su vida. Muchos poemas podemos destacar en esto. Obviamente, por ejemplo, también Avergonzado, que es como otro de los poemas en el que yo tengo más notas, que habla de esta parte como de la diferencia, si no me recuerdo, no de la diferencia, del sentimiento que tiene hacia una mujer, porque se siente el corazón tan avergonzado. Otoño, día de viento blanquecino al socaire. Aquí hasta le puse, dije, ¿qué es socaire? Socaire, bueno, dice que es protección, es abrigo de la montaña. En el hueco que caen las hojas secas de los árboles, se yerguen troncos con una apariencia de todo adulta. Donde se trozan las ramas, hay un algo de tristeza, el cielo fulgurante se llena de almas de criaturas muertas. Mientras Allende, igual digo Allende, pero Allende es un apellido de una persona. Y Allende es más allá, más a lo lejos. Lo alto de los campos. El sueño de un elefante añejo avanza con el astracán. Igual, astracán, yo dije, ¿qué es, no? Abrigo. Entonces, creo que ya cuando uno va encontrando las palabras o los significados correctos, también eso nos va a permitir como entender todo lo que quiere, lo que trata de transmitirnos Nakahara, ¿no? Aquí por lo menos, aparte de que nos transmite como esa sensación de estos amores, en específico de Avergonzado, la página 77, es como, él se sintió avergonzado por alguna situación que vivió, ¿no? Algo de lo que me gustó de estos poemarios que he leído, tanto el de Abrazando las Estrellas como el de Cabellos Revueltos de Akiko Yosano, son todas las notas a pie de página que nos permiten que entremos en un contexto y podamos, más se reflejan Akiko Yosano, ¿no? Que te especifica, este poema lo escribió por esta situación, o esto lo escribió en el nombre de su marido, bueno, que ya sabemos que Akiko Yosano tenía una relación muy especial con su marido. Primero fue su amante, su marido, y bueno, y amigo, y ahí hubo una rival de amores, ¿no? Pero bueno, ese será otro tópico, otro live para otro momento. Con Nakahara Chuya vamos a continuar. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que para ti hace característico a Chuya de otros poetas? Más allá de su estética física, como de lo exótico que podría ser que fuese un hombre físicamente tan bajo, que tuviese una melena y que usase sombrero, repitan sus palabras. Yo creo que la exactitud con la cual llega al sentimiento y te da a entender cómo realmente se siente eso, yo lo encuentro mágico. Por eso admiro tanto a Chuya, al igual que a Yosano Akiko, porque son poemas que no, al leerlos por primera vez sí te cuesta entenderlos, como los poemas de Edgar Allan Poe, que tienes que leerlo de nuevo para poder entenderlo, pero sigue siendo igual de buenos y no me aburren. Puedo leer este libro 5, 20 veces y me sigue pareciendo increíble. Sí, a mí también me gusta mucho, en específico Nakahara Chuya, te puedo decir que es el primer poemario que leo completo, porque lo demás he leído puro haiku, y a pesar de que son más fáciles de entender, por la temporalidad, por la descripción, porque se dedican a una estación en específico, ya cuando entras en esta evolución que es la poesía japonesa, es impresionante. De los libros que he leído, por lo menos Sakutaro Hagiwara, Akiko Yosano y Nakahara Chuya, yo me quedo con los dos, Akiko Yosano y Nakahara Chuya. También leí a Kaneko Misuzu, pero Misuzu es como un poco más rosa, bueno, rosa entre comillas, ¿no? O sea, como más dulce, algo más que es más delicado, ¿no? Es como más, recuerdo que es más infantil ella, ¿no? Bueno, para una poesía como más infantil. Y Akiko Yosano, Nakahara Chuya, Sakutaro Hagiwara, Satoshi Yagisawa. Si no me recuerdo, ahorita voy a checar, no es Satoshi
sí es Satoshi Yanizawa, el libro de Sonar, si no me recuerdo ahorita que ya dentro de poco llega a México y ya al fin lo va a poder comprar, porque sí, es complicado. No, Satoshi Yanizawa no, estoy mal. Satoshi Yanizawa es otro autor, ay, a ver, déjenme checar, editorial Tamago, que es bueno, que es la editorial que va a traer este libro, o que lo va a traer, que ya en España ya salió, que va a salir ahorita en México, que en México me dijeron más o menos en 3 semanas, es Tatsuji Miyoshi. Tatsuji Miyoshi. Son todos estos autores, son estos autores que, bueno, tienen como una intencionalidad, una forma como muy profunda de escribir poesía. Y eso es creo que algo que también a mí me gusta mucho de este tipo de autores. Algo que también me gusta mucho es que creo que varios de estos autores, como Kenji Miyazakawa y por lo menos Tatsuji Miyoshi, ya hay una película de su vida, ¿no? Que eso también es como ver otra perspectiva distinta. Algo que, por ejemplo, aquí con Nakahara Chuya, bueno, pues bueno, Bungo lo retrata como un rival, si podemos decirlo, de Dazai, en cierta forma, y tienen unas escenas, por lo menos los pequeños spoilers que me auto-spoilé yo, que se puede decir, son como muy chistosos esta rivalidad que tienen en el anime, ¿no? En donde se ve como hay enfrentamientos, como Dazai no lo toma en serio, y Chuya se enoja mucho. Entonces también eso es muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, con respecto a eso del anime, que también sería otra de las preguntas que tenía mucho en mente, de Nakahara Chuya real, que ahorita estamos leyendo y analizando, del anime, ¿qué tanto hay no de real, sino qué tanto hay qué tanto toma ¿Como el parecido? anime? Sí, ¿qué tanto toma el anime Ya. del personaje real? Yo creo que parte un poco más como la relación que tiene con Dasai, como para poder relacionarlo con Chuya, ya que las bromas que se hacían en Binza, en Lupin, cuando iban a beberlo, ¿cuánto eran? ¿5? Sí, eran 5 que iban a beber ahí, que entra Dan Kazuo, Chuya Nakahara, Osamu Dazai, Oda Sakunosuke y Ango Sakaguchi. Entonces, en Bungo Stray Dogs el personaje no es tan parecido, yo creo que más en lo temperamental y en lo emocional que puede llegar a ser Chuya, yo creo que sí se parece, pero se parece más con Dazai, porque es ese personaje, es ese bufón del cual se habla en Flores de la Bufonería, en Repudiados, en Indigno de Ser Humano, en Colegiala, es mucho, eso se nota. En cambio con Chuya, que lo tengo aquí, no se nota tanto eso. Es más como la representación de un personaje bajo que usa sombrero, temperamental. Tiene la razón varias veces. Yo creo que con las palabras que se dan al español del anime está bien hecho. Es como, ¿cómo explicarlo? No diría que es la mejor representación del escritor, pero sí se parece bastante. Oh, y es muy interesante eso también, cómo lo construyen, ¿no? También en cierta forma, y qué tanto toman de la personalidad del autor y reflejarla en el personaje de anime. ¿Cuál es el poder que tiene Nakahara Chuya? El nombre es por la tristeza corrupta, pero la traducción al español es horrible, se dice por la tristeza corrompida, pero creo que corrompida no existe. Entonces es algo muy confuso. Pero es que puede controlar los gravitones a su alrededor, o sea, la gravedad la controla totalmente, como Ochaku Uraraka, pero no es gravedad cero. O sea, él toca algo y puede manipularlo como sea. No, y aparte, ahorita que dices el nombre del poder es basado en uno de los poemas de Nakahara Chuya. No recuerdo si aquí viene. Creo que es, o lo ha de tener como otra versión, si podemos decirlo así, como otro título diferente. Y yo creo que el título es distinto, porque la tristeza ya maculada habla sobre la pérdida de algo y creo que no tiene nada que ver con el poder. Sí, es que no tiene nada que ver y es muy interesante, ¿no? Cómo se va adaptando. Obviamente, algo que también me gusta es que que Nakahara Chuya es muy bohemio. O sea, bohemio me refiero a que
como que tiene estas características de ser la tonalidad, como que todos sus poemas son cantaditos, ¿no? O sea, como que tienen un tonito que hoy en día, si no me recuerdo, algunos de estos poemas están hechos canciones y Sí, y que algunos grupos han hecho. No me he puesto a escuchar, he querido buscarlo, pero con esto de que entre el club de lectura, entre esto, los lives que estamos haciendo, no me ha dado tiempo. Pero espero pronto escuchar algo de la musicalidad que tiene, o de la musicalidad que se están basando en los poemas de Nakahara Chuya. Por ahí a lo mejor, no sé, ¿has escuchado algo? he escuchado una canción, pero es del anime. Sucede que en Bungo Stray Dogs a cada personaje con el seiyuu correspondiente les hicieron una canción. Y la canción de Chuya se llama Darkness My Sorrow, que sería como por algo tristeza, como la oscuridad es mi tristeza. ¿Se entiende? Y la persona que hace la voz de Chuya es alguien que yo admiro mucho. Es el vocalista de mi banda favorita y yo lo amo. La canción habla mucho como de Chuya en general. Yo creo que eso sería como lo más cercano que he escuchado respecto a una canción del escritor. Pero así como encontrar canciones que tengan partes específicas de los poemas, nunca. No, y ahora que investigar, porque sí sé que hay algo ahí, que sí, algunos cantantes como que han tomado como parte o fragmentos, o a lo mejor casi el poema completo para hacer una reinterpretación en este caso. También es muy interesante ver que, bueno, Chuya, hoy en día, pues podemos seguir hablando de él en diferentes facetas, porque es interesante ver que el autor tiene diferentes caras, ¿no? En este caso, y que eso es algo que también a mí me gusta mucho de los autores japoneses, que podemos verlo, que a través de una obra, por ejemplo, no sé, se me ocurre Kawabata, lo conoces en mil goyas de una forma, o tiene una intención en escribirlo en una forma, a otra obra que es lo bello y lo triste, ¿no? Que es en otro momento, en otro espacio, en otro lugar. Lo mismo pasa con los poemarios y lo mismo pasa con Nakahara, ¿no? Lo podemos conocer, este compendio de poemas lo conoces desde un joven, un adolescente, hasta ese adulto que se consolida y esa decadencia que también tiene, o esa caída que va a tener y que va a reflejar en en sus últimas obras. Que justamente creo que es Canciones del Día Pasado, si no me recuerdo, el segundo poema, el segundo, cuando él ya fallece, y que es el que Kobayashi va a publicar, y obviamente, pues bueno, es por ahí no recuerdo si fue en 1930, finales de 1930, principios de 1940, que es cuando va a publicar esto, y que ya es, pues un poco después, bueno, el chiste es que es ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que es ya donde en cierta forma, pues se recupera la memoria y el valor de las obras de Nakahara Chuya, porque mientras estuvieran fuera, más bien mientras estaba la Segunda Guerra Mundial y Japón en este carácter imperialista, pues bueno, todo eso no entra en esta parte, no entra como en parte de los ideales, de los ideales del imperialismo japonés. También ahora que lo estoy pensando, sería muy interesante revisar qué autores apoyaban al gobierno japonés, ¿no? O qué autores tenían como estos ideales del imperialismo japonés, porque, bueno, Nakahara era también otro crítico. Ahorita me acuerdo y revisando, ojeando así rápido, hay un poema de la mujer coreana, y hace también como una especie hace una pequeña crítica a esa parte. Entonces creo que es bastante interesante ver qué autores o escritores apoyaban al imperialismo japonés, o más que apoyarlo, hacían como mucha referencia y se sentían orgullosos de que Japón fuera imperialista, en cierta Yo forma. conozco a dos escritores. A, a- ah, ¿cómo se llama este escritor? Hoy lo tengo en la punta de la lengua. Junichiro Tanizaki y Fukusawa Yukichi. Que Fukusawa Yukichi, aparte de ser alguien muy importante dentro de la literatura, era un filósofo. Oh, y más todavía. Acordemos que los filósofos son peligrosos, entonces sí. No, y eso creo que también nos permite conocer un poco más, porque, por ejemplo, acérrimos críticos del imperialismo, bueno, está Chuya, toda esta escuela decadentista que hemos estado mencionando,
en cierta forma, pues bueno, Mishima, entre que sí y entre que no. No hay cosas que tritica y hay cosas que no. Pero Kawabata también es otro de los tríticos. Akutagawa, no recuerdo, creo que no. Bueno, Akutagawa, creo que él igual vive dos facetas distintas, ¿no? Una faceta en donde es más histórico, pues, más apegado a otra serie de cosas en sus escritos, pero cuando ves Vida de un idiota, que es también muy interesante verlo, ves la parte oscura del autor. Entonces, y es más un relato autobiográfico, que se asemeja también, obviamente, en posterior, Osamu Dazai, ¿no? Con Indigno de Ser Humano, con Flores de la Bufonería, con Repudiados, no lo he leído todavía, con el de Tribe el Ocaso, ¿no? Que también es otra de sus obras importantes, y que eso también nos permite ver a todos estos autores. Y bueno, en Nakahara, pues es no decirlo en la poesía, que también sería muy interesante revisar qué poetas apoyan al imperialismo y qué otros poetas no. Recordemos que la poesía japonesa, bueno, viene creo que desde el siglo VII, si no me recuerdo, es cuando están los primeros compendios poéticos. No recuerdo el nombre, pero después de ese viene el Kokinwa. Después de ese poemario viene uno que es la compilación de poemas, que es el que ahorita Abducción sacó, que es el Kokinwa Kashu, ¿no? Que lo tradujo Marcela Chandía, si no me recuerdo. Algo iba a decir yo mientras te escuchaba, me perdí en cierta parte. Yo creo que dentro de los grandes críticos, incluir a Akutagawa, no, porque Akutagawa estaba como, ¿cómo decirlo? En una burbuja que lo mantenía totalmente alejado de todo esto, debido a la depresión que él tenía. Yo creo que fue un impacto muy fuerte y por eso llegó a tener la discusión con Junichiro Tanizaki. Y lo mismo se puede hablar de Osamu Dazai y Chuya también en cierta parte. Estaban tan consumidos en emociones que creo que no hubo tiempo o no estaban tan relacionados con eso. De hecho, en Bungo to Alchemist, desde la desesperación de Chuya de no saber qué hacer luego de que Dazai es sacado de su libro, que en este caso sería su cuento, es Córremelos, la traducción al español, que sería Hashiremeros. Y Chuya decide subir al 7º piso y desde ahí mismo tirarse. Y eso me hace pensar que el escritor también tenía pensamientos suicidas. Si no hubiese muerto de meningitis, yo creo que él se hubiese suicidado. Sí, y eso es todo lo que, de esa forma de quitarse la vida de algunos de los autores, bueno, es como muy característico de varios de ellos, que de verdad me quedo así como, que hoy en día, bueno, se da un valor y un peso fuerte en su literatura, pero lamentablemente tuvieron una vida muy lastimada, ¿no? Donde fueron como muy criticados, donde fueron muy señalados, donde también fueron dañados por su propia familia, ¿no? Y entonces creo que eso hizo que este grupo de autores hoy en día, pues bueno, sean creo que de los más importantes y que estemos hablando de ellos en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y que son autores que podrían decir, son de estos autores que cuando se da el caos, ellos encuentran refugio en la escritura. Y ese caos, pues bueno, al final de cuentas es la misma sociedad. Y vuelvo y repito, son estos genios rotos que hacen que ahora sí sean los genios que tienen que ser. Yo creo que si ellos estuvieran en esta época, con todos los tratamientos, con todos estos cambios, posiblemente a lo mejor tendríamos otro tipo de obras, pero por algo creo que se les caracteriza mucho por la melancolía, la tristeza, la decepción, y la crítica que hacen, obviamente, a las viejas tradiciones de la cultura japonesa y, bueno, el imperialismo en su momento. Algo más que podamos comentar, creo que hemos abordado a Nakahara en muchos aspectos, que también nos ha permitido conocerlo un poco más y que obviamente, bueno, tengo que decirlo así, viene un episodio del podcast que ya grabé y que va a salir por ahí en el segundo semestre del año. Y que bueno, vamos a estar hablando, ahí profundizo un poquito más como en aspectos técnicos del autor en cuestiones de este libro. Y también creo que de las traducciones que se han hecho de los poemas. Mi invitada de esa vez, pues bueno, ahí mencionó como muy puntual a los traductores ingleses,
no me acuerdo si era Macintosh uno de los que decía, que hicieron toda esa traducción, y por qué consideraban a Chuya como un poco, ¿cómo podemos decirlo? Como que rompe el esquema tradicional de la poesía japonesa, ¿no? No encuentro la palabra, podemos decirlo, boom, un boom. Cuando rompes, ¿cómo sería esa palabra de romper? Como que hace un cambio en la poesía, ¿no? Y creo Como que una revolución. una revolución, sí, que hace una revolución y hace un cambio, en cierta forma, en la forma de hacer poesía japonesa, y que también, bueno, aparte de la influencia europea por Verlaine y Rimbaud, aparte de la influencia japonesa, y aparte de todo el contexto que él vivió, pues bueno, él revolucionó mucho la poesía, y que obviamente todas esas técnicas, creo que hoy en día, pues bueno, habría que, no he leído como poetas más actuales, pero creo que sería muy interesante revisar qué es lo que han retomado también de autores como Chuya, como Yosano, como Kajiwara, ¿no? Como el mismo Tatsuya Miyoshi, que al final de cuentas creo que ver qué tanto tienen y que nos permitan, bueno, ver la influencia en estos nuevos autores japoneses, ¿no? Hoy en día, pues bueno, hace poquito, ayer terminé, por ejemplo, el de Rin Musami, Ídolo en Llamas, que es de estos, es una de las, si no me recuerdo, Rin Musami es una de las autoras más jóvenes que recibió el premio Akutagawa, y por este libro. Y yo tenía una perspectiva, bueno, spoileando un poquito también la videoreseña que voy a hacer, el título te hace alusión a algo y tú te vas con esa idea o comienzas con esa idea, pero al final es otra. Al final es otra, y bueno, a pesar de que me hizo reflexionar y me gustó, yo me quedé con ganas, pues, de mi primera interpretación, ¿no? Justamente la que hace alusión al título, Ídolo en Llamas. Pero bueno, es como algo muy, muy grande, y que justamente muchos de estos autores, pues también, yo creo es otra característica que tienen muchos de ellos, igual Nakahara Chuya, perdón. Los lees con una intención o los lees con una idea, y cuando vas profundizando en ellos, terminas con otra, ¿no? Terminas con otra idea y te identificas más con los autores. Sí. Porque eso Sí, creo que es algo muy interesante también. sí, es verdad, y eso se ve mucho en Bungo, cómo se habla de la vida de Atsushi Nakajima, porque queda aclarar que la gente siempre cree que el protagonista o es Chuya, o es Akutagawa, o es Dasai, pero no, es Atsushi, y se nota mucho en él. Yo lo veo muy reflejado en ese personaje, porque al final, como dar a entender un poco de la vida de nosotros, porque si nosotros, imagínense que fuésemos los escritores, la gente sí toma importancia. Y cuando uno se identifica, cuando es un personaje principal, termina siendo ese el propósito, que entiendas y sientas compasión como con un villano. Si tú no sabes la verdadera historia de un villano, nunca vas a sentir compasión. Y cuando sepas su historia y por qué es tan malo, va a dejar de ser un villano. No, y aparte de todo, de cómo conocer como el trasfondo de las historias, pues también esa pasión con lo que acabas de mencionar, con la que se hace el trabajo, ¿no? Y creo que esa pasión se va a reflejar en todos los autores, y bueno, en específico con nuestro autor de hoy, que es Nakahara Chuya. La pasión que él desborda, a lo mejor no es la pasión como hoy en día la vemos, ¿no? Que es esa pasión por el trabajo que uno hace, por las cosas que quiere que uno trabaja, sino es más bien por esa pasión, por ese refugio, porque muchos de esos autores que hemos ahorita comentado, en la escritura tienen este refugio, ¿no? De poder plasmar sus ideas, sus críticas, su pensamiento, y obviamente esta pasión, en el caso de Nakahara Chuya, para mí es esa pasión melancólica, o esa melancolía pasional por todo lo que vivió el autor, ¿no? En sí, sus romances, su rivalidad de amores, el fallecimiento de su hermano, creo que, no recuerdo si fue también el fallecimiento de su hijo, si no me recuerdo, si no ahorita me vas a corregir. Todo esto está marcado, obviamente, en cada uno de los autores, y eso nos permite ver y conocer de manera diversa a estos autores japoneses, y bueno, que hoy en día podamos estar platicando de ellos en estos pequeños espacios, ¿no? Ya sea podcast, live, las videoreseñas, y que bueno, que nos va a permitir, yo creo, pues platicar
por mucho tiempo más. ¿Algo más? Sí. ¿Algo más antes de despedirnos? Que muchas gracias por invitarme. En serio. Estoy muy agradecida porque nunca había tenido la oportunidad de hablar de literatura japonesa con nadie, porque nadie conoce la literatura japonesa, pero es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. De hecho, hay un Instagram que se llama Aruku Literatura y hacen talleres de literatura. Yo tuve la oportunidad de hacer uno, el de Osamu Dazai, y fascinada, quedé fascinada y me encantaría poder también enseñarle al mundo que la gente, voy a quejarme de algo. No, es que los chinos y los chinos no son chinos, son la literatura china, coreana y japonesa son totalmente distintas. He tenido la oportunidad de leer un libro de la literatura china que sería El arte de la guerra y también es muy bueno. No, y es muy diferente. Yo hace poquito en mis reseñas de Instagram empecé a leer, leí a Lu Xun, que es el diario del loco. Y de verdad es algo que no pensé leer. Y el que a mí, digamos que el que a mí me animó a leer ese libro es el canal de Miguel Cerdeña, que es un orientalista importante de Argentina, y que ahí como que él empezó a relatar toda esta parte de Lu Xun, más aparte había un pequeño como mención en Flores de la Bufonería, en uno de los artículos, como de los apéndices que tienen aparte, que hacen la traducción, Matías Chapé, es a esa hace alusión a varios como escritos que hace Dazai, y entre esos hace mención a Lu Xun, y por ahí me empecé a interesar en la literatura china, que es muy distinto a la literatura japonesa, y bueno, la literatura coreana es todavía muy distinta. Simplemente quien quiera leerla, comience leyendo Yerba, que es la novela gráfica de Kyung-Suk Kim, que es otro mundo y es otra crítica, aunque también es muy interesante ahorita que estamos bueno, que nuestro fuerte es Japón. Esta novela en específico habla de la dominación japonesa sobre el pueblo coreano. Entonces, y las llamadas mujeres de consuelo. Entonces también es otro mundo, es otra visión diferente, pero es la visión de los coreanos, ¿no? En este caso, por lo que pasaba con Japón en ese momento. Sería muy interesante ver ahora la visión de los japoneses en esa situación en específico de la dominación de Corea y ver si se arrepintieron un poco de dichos actos que cometieron en su momento. Porque obviamente, repito, para conocer Japón también tenemos que conocer su lado oscuro. Y creo que la literatura japonesa nos abre la apertura a todos estos temas. Pues bueno, si hay algo más que decir, de verdad, bienvenida. También agradezco que hayas aceptado la invitación. Esperemos que el mundo Bookstagram te reciba también con los brazos abiertos, que también tengamos muy pronto alguna reseña, porque tienes nada más la publicación justamente del poema de la tristeza, si no me recuerdo. Sí, sí. Esperemos muy pronto que haya más actividad también de reseñas de literatura japonesa, poemas, que nos permitan conocer, y bueno, que la invitación a los lives está abierta para hablar de algún otro autor que tengamos por ahí en nuestro calendario en algún momento. El podcast también está con los brazos abiertos para poder platicar de algún otro autor. Pues bueno, de verdad te agradezco, Sherry, por haber aceptado la invitación. Y bueno, desde Chile, creo que ya es noche, ¿no? Sí, ya son las 7. Sí. Buenas, se puede decir que buenas noches ahí en Chile, buenas tardes desde acá en México. Y pues bueno, el live se va a quedar grabado para quienes no lo alcanzaron a ver. Y pues seguimos en contacto en estos lives que voy a estar haciendo a lo largo de estos meses, que bueno, también va a ser la apertura para poder conocer a más personas que les guste la literatura japonesa y la literatura asiática, que bueno, que es algo que también he estado como explorando últimamente. Pues bueno, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos de un live más aquí en La Mira de los Libros y nos vemos pronto, lo voy a anunciar así, con un live el miércoles, pero este va a ser un live de literatura mexicana. Es La Sombra en el Palacio Nacional. Vamos a tener una pequeña charla con el autor de ese libro. Entonces, ahí vamos a estar al pendiente. Y el próximo sábado, que es 1 de julio, si no me recuerdo, live de Yoko Gawa con una invitada de Colombia. Pues bueno, nos despedimos y seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto.